Quienes me siguen en mis cursos y talleres de storytelling y en mi blog saben que soy un seguidor de Jung, de las ideas junguianas, de las teorías junguianas, y que en definitiva pongo el origen de la manera en que se ha desarrollado y conceptualizado el storytelling hoy en Jung, y donde es central la teoría de sus ideas sobre la individuación. Creo que aunque las ideas de Jung siguen siendo centrales y fundamentales para entender el desarrollo de la psicología profunda que él creó, o el concepto de la psicología profunda, el desarrollo en el siglo XXI va más hacia tendencias de los post-jungianas, entre los que destacaría a dos figuras. Primero que todo, James Hillman. Hillman fue quien tomó el concepto de la individuación, o la idea de la individuación, donde prácticamente puede decirse que lo dejó Jung y lo llevó un paso más allá con su idea con sus nociones de lo que él llama soul making, que vendría siendo construcción del alma o creación del alma, que es un poco complejo porque la palabra construcción ni ninguna otra traducción pueden definir claramente lo que él involucra dentro del término soul making. Pero pongámoslo así, el proceso de individuación nos lleva hasta un punto de crecimiento dentro de la vida del ser humano, de la juventud hacia la madurez, hacia la adultez, y de ahí a la vejez, literalmente. El proceso de soul making conecta, va mucho más allá al conectar la vida con la muerte y con lo que está del otro lado, que es algo mucho más profundo que la muerte. Lo que está del otro lado, los sueños, los ancestros, los muertos, lo invisible, para ponerlo de alguna manera. La otra gran figura, cada día más, de los post-jungianos es Jordan Peterson. Desafortunadamente para su propio bien, digamos, como figura en el mundo de la psicología, se ha vuelto demasiado popular, y se ha vuelto demasiado popular por razones que para quienes lo seguimos también son bastante obvias, pero no deja de ser un fenómeno mundial, y no deja de ser un fenómeno global muy interesante, porque Jordan Peterson tiene millones de seguidores y sus 2 libros han vendido millones de copias, mientras que James Hillman, también por razones obvias, sigue siendo una figura y cada vez se consolida más como una figura cimera importante dentro del mundo de la psicología, y precisamente lo que él llamó la psicología arquetipal o psicología arquetípica, que vendría siendo como una derivación, una evolución y un desarrollo de la psicología profunda junguiana. El lugar que ocupa James Hillman ahora es probablemente el mismo que ocupó a principios del siglo pasado, en las 2 primeras décadas del siglo pasado, Jung, en términos de ser una figura prominente en cualquier sentido, eminente, pero a la vez que, a medida que se separaba de los conceptos primarios de Freud, empezaba a ser una figura incómoda para los psicoterapeutas, para el desarrollo de la terapia, de la psicoterapia, y que al final terminó siendo de alguna manera hecho a un lado y desechado por el mainstream, por la escuela científica freudiana, para llamarlo de alguna manera, que empezó a considerar a Jung, por su relación con la religión y otros conceptos como la alquimia y demás, empezaron a considerarlo místico, lo cual demuestra simplemente que
que su legado estaba muy, pero muy avanzado en el tiempo, como para que se recibiera en su momento como alguien que estaba viendo realmente 10 jugadas más allá, alguien muy visionario, tan visionario que pudo rápidamente desligarse de alguna manera de los preceptos de quien podía considerarse su maestro, Freud, y tomar un camino propio que hoy por hoy tiene muchos, todavía sigue siendo muy asertivo, muy propositivo y seminal en cualquier sentido. Él sigue Jung influyendo, sigue Jung dándonos que hablar, sigue Jung dándonos que estudiar, y probablemente James Hillman sea su alumno más aventajado. Las ideas de Hillman definitivamente son provocadoras en cualquier sentido, en el sentido de que se cuestionan muchas de los valores de la psicoterapia actual, como se concibió en el siglo XX, y de la psicología en general. Es un provocador en el sentido de que provoca en todos ideas totalmente nuevas, cuestionamientos y preguntas que no se habían formulado de esa manera ni de ninguna manera antes, y hacen de Hillman realmente, para mi gusto, alguien a quien quiero seguir, a quien quieres seguir, a quien quieres que te exige todo el tiempo con sus cuestionamientos hacerte los tuyos propios. En definitiva, esto es una plática que me va a llevar a mí mismo a ir más en profundidad, porque considero a James Hillman más importante que Jordan Peterson en términos del futuro de la psicología y del pensamiento, y de cuánto la psicología y la sociología y los estudios culturales pueden ayudar en la búsqueda de la verdad. Y ese es un tema aquí, la búsqueda de la verdad, sea lo que sea para cada quien, es central en mi noción del storytelling, la búsqueda de significado, la búsqueda de entender quiénes somos, hacia dónde vamos. Y en ese sentido, creo que esa batalla entre Peterson, las ideas de Jordan Peterson y las ideas de James Hillman está más que planteada, a partir de la conceptualización que hace uno de estas reglas de la vida, que en definitiva son reglas para el éxito en el caso de Jordan Peterson, y esta idea de la función de la belleza y la búsqueda de la belleza en Hillman, que vienen como poniendo a la línea de uno, donde es central el ser moral, y el otro donde es central la idea de la estética sobre la ética. Estos son complejos, son ideas complejas, y son ideas que uno tiene que ir desarrollando poco a poco, pero así poco a poco las iré soltando, y poco a poco las iré explicando, y poco a poco me las iré explicando a mí mismo, y si hay alguien afuera que sigue esta conversación, pues también poco a poco irá derivando sus propias preguntas, sus propios cuestionamientos, y entonces valdrá la pena haberlo hecho.